Tema 14. La programación en el segundo ciclo de educación infantil. En la actualidad, nuestra ley educativa, la LOE, en su artículo 12, y el Real Decreto 95/2022 en su artículo 1, establecen que la educación infantil constituye una etapa educativa única y con identidad propia. Esta etapa se organiza en 2 ciclos, ambos con una misma intencionalidad educativa. De hecho, este Real Decreto introduce por primera vez las enseñanzas mínimas para toda la etapa de educación infantil, incluyendo el primer ciclo. Además, el Real Decreto 95/2022 en su artículo 4 subraya la finalidad de la etapa: contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones. Hablamos de dimensiones físicas, emocionales, sociales, cognitivas y artísticas, en un entorno que potencia la autonomía personal y fomenta la creación progresiva de una imagen equilibrada y positiva de sí mismos, al tiempo que se educa en valores cívicos para la convivencia. En este segundo ciclo de educación infantil, los niños y niñas ya consolidan su desarrollo físico, ganando autonomía en sus actividades diarias. A nivel cognitivo, su progreso es notable, ya que absorben y asimilan nuevos conocimientos con facilidad. En cuanto a la afectividad, esta se convierte en un pilar central, ya que sus sentimientos son su principal medio de comunicación. Su desarrollo social también empieza a florecer, al crear sus primeras amistades y relacionarse activamente tanto con otros niños como con adultos. Ahora bien, al hablar de programación, entendemos que esta constituye el tercer nivel de concreción curricular. Es un proceso de toma de decisiones a través del cual el equipo docente planifica su intervención educativa de forma consciente. La programación tiene la finalidad de concretar qué y cómo se desarrollarán las actividades con el alumnado. Este instrumento organiza los contenidos, espacios y tiempos de manera coherente, visibilizando la planificación que los docentes han diseñado para un grupo específico de alumnos. Este nivel de concreción es una ayuda fundamental para el maestro, ya que le permite anticipar y organizar su intervención en el aula, desde las propuestas de enseñanza-aprendizaje y los materiales hasta la organización del espacio y el agrupamiento de los niños. Todo esto se desarrolla con una flexibilidad que permite adaptar el plan a las múltiples situaciones, a veces complejas, que surgen en el día a día de un aula. La LOMLOE añade un matiz en el artículo 12 de la LOE, recordando que la programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil atenderán, en todo caso, a la compensación de los efectos de desigualdades culturales, sociales y económicas en el aprendizaje y evolución de los niños. Así, la programación no solo guía la práctica educativa, sino que debe también ayudar a compensar las desigualdades presentes en el aula, permitiendo detectar y atender necesidades específicas de apoyo. Al abordar las funciones de la programación, una de las primeras es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de reducir la improvisación en las actuaciones docentes. La programación debe adaptarse a la realidad del aula, adquiriendo valor cuando cada docente la contextualiza. Este documento es dinámico y vivo, facilitando tanto la evaluación continua de la acción educativa y de los elementos del proceso, como la evaluación de la práctica docente. Entre las características de la programación, destacan la adecuación al entorno del centro y al alumnado, la concreción que transforma un plan general en una realidad aplicable, la flexibilidad para adaptarse a situaciones imprevistas y la viabilidad que permite que todo el proceso sea llevadero y significativo en el aula. En su función más esencial, la programación permite planificar de manera coherente el proceso de enseñanza y aprendizaje, recogiendo y sistematizando el trabajo que se desarrollará en un periodo determinado. La programación también tiene otras funciones importantes: asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de un centro y la práctica docente, ser el marco de referencia para adaptaciones curriculares individualizadas, facilitar la reflexión sobre la práctica docente y fomentar una implicación progresiva de los alumnos en su proceso de aprendizaje. Es fundamental que se mantenga una coherencia entre la planificación a nivel de ciclo y de cada nivel, en concordancia con los principios estratégicos del proyecto educativo de centro, PEC. Además, la programación en este ciclo debe incorporar los hallazgos de la neurociencia, que nos indican que el cerebro de los niños pequeños es extremadamente plástico, es decir, altamente moldeable por sus experiencias. Por ello,
Es esencial incluir actividades que fomenten la repetición y la estimulación sensorial variada para fortalecer las conexiones neuronales y consolidar los aprendizajes. Al concretarse en el segundo ciclo, la programación se materializa en unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, como indica el RD 95/2022 en su anexo 3. Estas unidades deben ser estimulantes, significativas e integradoras, bien contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado, atendiendo a sus potencialidades, intereses y necesidades. La organización de las tareas, recursos y actividades debe estar orientada a lograr unos objetivos y contenidos didácticos claros. Las situaciones de aprendizaje, de acuerdo al Real Decreto, plantean un reto o problema adaptado a la edad y desarrollo del niño, cuya resolución creativa moviliza lo aprendido en las 3 áreas de la etapa mediante diferentes actividades. Para cada propuesta educativa, ya sea un rincón, un taller, un ambiente o una actividad cotidiana, es necesario anticipar la secuencia didáctica en un formato útil y eficaz. Si bien la secuencia puede documentarse en el momento según los intereses de los niños, lo importante es que los procesos sean de calidad, velando por el bienestar infantil y contrastados en espacios de reflexión dentro del equipo docente. Los componentes de la programación responden a preguntas esenciales: ¿para qué, qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar? Así, la programación debe incluir capacidades, objetivos didácticos, contenidos, secuencias, metodología y criterios de evaluación. Aunque no se determine una forma concreta de formalización, la programación debe ser ágil, flexible y comprensible, adaptándose a contextos educativos diversos. Para fomentar una enseñanza de calidad, nuestra programación debe sumar y combinar concreciones del equipo docente, incluyendo propuestas que respeten la formación integral del niño. Las actividades deben ser variadas y orientadas a la construcción compartida del conocimiento, utilizando estrategias que se ajusten al interés del niño y organizando tiempo, espacio y materiales para trabajar con niños de diferentes edades. La evaluación continua y formativa es clave, ya que permite documentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones de mejora. Las situaciones de aprendizaje, a su vez, pueden incluir talleres, ambientes y rincones para grupos de niños en espacios específicos. Los proyectos emergentes fomentan el aprendizaje colectivo a partir del deseo y diálogo de los niños, mientras que espacios específicos facilitan la práctica de técnicas y habilidades particulares, y las actividades cotidianas aportan una rica experiencia educativa. La programación debe seguir los principios del diseño universal para el aprendizaje, DUA, brindando diversas formas de representar la información, como visual, auditiva o táctil, opciones para que los niños expresen sus aprendizajes, como dibujos o juegos, y formas variadas de mantener su motivación. Este enfoque inclusivo atiende la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje, permitiendo que cada niño y niña participe en su propio proceso de aprendizaje con un enfoque globalizado, significativo y funcional. Niveles de concreción curricular. En la educación infantil, los niveles de concreción curricular representan las fases en las que el currículo general se adapta a las necesidades de los alumnos y al contexto educativo. Este proceso se divide en 3 niveles. El primer nivel, denominado diseño curricular base, es responsabilidad de las administraciones educativas y establece un marco general. Aquí se incluyen la Ley Orgánica de Educación, LOE, con sus modificaciones bajo la LOMLOE, el Real Decreto 95/2022, que regula la ordenación y enseñanzas mínimas en educación infantil, y los decretos de currículo de cada comunidad autónoma. El segundo nivel se refleja en el proyecto educativo de centro, elaborado por el equipo docente de cada institución. Este nivel adapta el currículo oficial al contexto específico del centro y abarca tanto el proyecto educativo de centro, PEC, como las programaciones didácticas del ciclo. Finalmente, el tercer nivel se plasma en la programación de aula, desarrollada por cada docente para su grupo de alumnos concreto. Incluye unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, así como adaptaciones curriculares individualizadas cuando se requieren, permitiendo concretar qué y cómo se desarrollarán las actividades en el aula. Este último nivel de concreción es un instrumento flexible que ayuda al maestro a planificar su intervención educativa,
adaptando objetivos, contenidos, materiales, agrupamientos y criterios de evaluación según las características específicas de cada grupo. Estos niveles de Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad. Si te interesa, puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo.